En continuación con el tema 1, hoy vamos a ver lo que sería análisis por el método de nodos, así como simplemente un recordatorio de la ley de corrientes de Kirchhoff. También veremos más adelante análisis por método de mallas y también la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces vamos a comenzar a ver el método de nodos. El método de nodos básicamente es una técnica, es como un proceso ordenado en el cual nosotros a través de aplicar leyes de corriente, más bien la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a poder resolver prácticamente cualquier circuito. Si bien desde este momento cuando vean la técnica de método de nodos, más bien el método de nodos, van a poder por intuición resolver cualquier circuito, la más completa sería la que se llama de supernodo, que ya con esa prácticamente siguiendo los pasos que dicta, pues podrían resolver cualquier circuito. Pero por ahorita pues vamos a ver la de nodos. La de supernodos es prácticamente lo mismo, pero tiene solamente un paso extra. Bueno, entonces vamos a proceder a resolver este circuito. Tenemos 3 elementos activos, que son 3 fuentes de corriente, y 4 pasivos, que vendrían a ser 4 resistencias. Por aquí tenemos sus valores, tanto de fuentes como de resistencias. No está por demás decir que esta fuente sería una fuente de corriente independiente. Bueno, las 3 fuentes son fuentes de corriente independiente. El primer paso para realizar el método de nodos es determinar cuántos nodos tiene el circuito. En este caso, veremos que tiene 1, 2, 3, 4 nodos. Y por aquí se los marco. A mí me gusta nombrar los nodos con letras para no confundir con los subíndices de los elementos. Entonces yo los voy a nombrar así: A, B y C y D respectivamente. El siguiente paso es elegir uno de los nodos como nodo de referencia. ¿Qué quiere decir nodo de referencia? Que a este nodo le vamos a asignar donde va a estar nuestro punto de tensión igual a 0 o tierra o punto de referencia o común. Así se le llama de diferentes formas, pero básicamente lo que implica es que en ese punto nosotros vamos a, digamos, tener el acuerdo de que en ese punto vamos a tener 0 volts de tensión. Puede ser cualquier nodo que ustedes quieran, usualmente, por ejemplo, por conveniencia o por hacer una analogía con tal vez otros circuitos, suelen fijar el D, que es el de hasta abajo, que más relacionamos con tierra o con el común o neutro, pero realmente puede ser cualquier punto, porque simplemente le vamos a fijar ahí un 0. Entonces, yo voy a tomar el superior, pero bien pueden tomar B o C, el que ustedes gusten o D. Entonces, simplemente recordar que el que fijemos como nodo de referencia va a tener una tensión de 0 volts a lo largo de todo el proceso. Entonces, pues nada más aquí le cambio el color para recordar que A va a ser nuestro punto de tensión 0, perdón. Ahora aquí reacomodé el circuito para que pues se vieran tal vez un poquito más obvios los nodos, y es un poquito todavía, les cuesta un poquito de trabajo verlos cuando son así como largos. Entonces simplemente como que reacomodé los elementos, el alambre básicamente, para que se vean como usualmente se entiende que es un nodo, que es como un punto en el esquemático. El tercer paso es aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo en el circuito, excepto el nodo de referencia. Entonces aplicaríamos corrientes de Kirchhoff a el nodo C, el B y el D. ¿Qué es lo que nos dicta la ley de corrientes de Kirchhoff? Bueno, prácticamente nos dice que la sumatoria de las corrientes en un nodo es igual a 0. La convención que adoptaremos para la clase es que las corrientes que entran a un nodo, esto aquí está representando un nodo, las corrientes que entren al nodo van a tomar signo positivo, van a ser consideradas como positivas, mientras que las que salgan del nodo van a ser consideradas como negativas. Aquí cabe aclarar que el método simplemente te dice que la sumatoria de las corrientes, tanto las que entran como las que salen, siempre va a ser igual a 0 por conservación de energía. Pero puedes adoptar que las que entran sean negativas y las que salen positivas, y la ley de corrientes de Kirchhoff siempre se va a seguir cumpliendo. No habrá problema siempre y cuando para todo tu análisis lo consideres así. Malo si, por ejemplo, para el nodo B las que entran las consideras positivas, y luego para el nodo C las corrientes que entran las consideras negativas. Entonces, por convención, repito, para la clase
esto es lo que adoptaremos. Corrientes que entran serán positivas, corrientes que salen serán negativas. Entonces, pues vamos a comenzar a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff y vamos a empezar por el nodo C. Ok, si nos damos cuenta, la corriente que, bueno, hay 3 elementos conectados al nodo C, 2 fuentes y la resistencia. Para determinar la dirección de la corriente de las fuentes, pues es muy fácil porque las propias fuentes de corriente nos dicen con su flecha en qué dirección va la corriente que están entregando. Pero en el caso de las resistencias, que pues de hecho hasta el momento no sabemos nada de ellas, pues es por lo cual estamos analizando el circuito, tenemos siempre que suponer la dirección de la corriente. Por ejemplo, yo supuse que la corriente va de su terminal C hacia su terminal B. En el caso de la resistencia 1, eso yo lo induje. Si yo al final el análisis me podría decir que no, que realmente la corriente no circulaba en ese sentido, o que sería, mejor dicho, de más correcto que circulara en el otro sentido, pero al principio no lo puedo saber. Siempre tengo que yo suponer una respuesta para hacer el procedimiento. Entonces, en este caso, pues yo supuse que la corriente I1 sería en ese sentido. Repito, las de las fuentes lo determina la flecha de su símbolo. Entonces, pues conociendo eso, ya definidas las corrientes en los 3 elementos conectados a C, vamos a hacer ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo C. Y si nos damos cuenta, solo entra una corriente, que sería I2, aquí está puesta como positiva, y salen 2 corrientes, que es I1 de la fuente e I1 que pertenece a la resistencia 1. Y aquí están, como salen, puestas como negativo. Vamos a continuar con el nodo D. En este caso, bueno, para la fuente, la flecha me indica la dirección de la corriente y pues también está conectado al nodo de la otra fuente que ya había determinado la dirección de su corriente y faltaba determinar la dirección de la corriente de R3 y de R4. Yo supuse que la dirección en R3 va de B a D y en el caso de R4 de D a A, hacia A. Entonces, considerando eso, podemos ver que la única que está entrando al nodo D sería I3, mientras que está saliendo I4, I2 e I3 de la fuente. Entonces, escribo su ecuación, I3 como positiva porque es la única entrando y las otras 3 salen, entonces se escriben como negativas. Ahora voy por el último nodo, que sería mi nodo B, y yo puedo ver que en el nodo B están conectados 3 elementos, R1, R3 y R2. Las direcciones de corriente para R1 y R3 ya las supuse, simplemente me falta suponer la que llevaría R2, la escribo en esta dirección, podría haber sido en la otra, repito, yo decidí que fuera así. Entonces, bajo este supuesto, estaría entrando I1 a B y saliendo I2 e I3. Aplico ley de corrientes de Kirchhoff, I1 como positiva e I2 e I3 como negativa. Y listo, ya terminé de aplicar leyes de corriente de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque recuerden que se aplica en todos los nodos menos en el de referencia. Entonces aquí en A no necesito aplicarlo porque el método no lo requiere así. Ahora aquí remarqué I2, I1 e I3 porque esos lo tenemos como dato, nos lo da el problema el valor que están entregando las fuentes. Entonces, bueno, vamos a proceder a sustituirlo más adelante. El cuarto paso del método, hasta ahorita ya hemos llevado 3, es escribir las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Estas ecuaciones. En términos de las tensiones nodales, o lo que se conoce como tensiones nodales. Recordando que nuestros nodos pues son A, B, C y D y que A tiene una tensión igual a 0. ¿Y qué es esto de las tensiones nodales? Bueno, recordemos que si seguimos la convención de signos pasiva, nosotros supusimos que I1 estaba en esta dirección, no la he cambiado desde el principio, así se supuso. De acuerdo a la convención de signos pasiva, la tensión en B1 tendría que adoptar estos signos, siendo su terminal en el nodo C la de mayor potencial y su terminal en el nodo B la de menor potencial. Eso sería la tensión en mi resistencia R1, que yo denomino V subíndice 1. Ahora, esa tensión yo la tengo que poner en términos de lo que se llaman tensiones nodales. Bueno, ¿y qué es eso? Pues poner en términos de lo que son, digamos, los nodos del circuito. Es decir, B1 va a ser igual a la tensión en mi nodo C
menos la tensión en mi nodo B. ¿Por qué C menos B? Porque la terminal de mayor potencial de R1 está en C y la terminal de menor potencial de R1 está en B. Por eso esta la estoy tomando como la de mayor potencial y esta como la de menor potencial. Veámoslo de esta forma, haciendo una analogía con un poquito un sistema en físico usando alturas para ver esto de los potenciales. A es mi punto cero, sería, digamos, mi suelo, ¿ok? Lo que es la tensión nodal, a lo que yo llamé V subíndice B y V subíndice C, o sea, esto de aquí, vendrían a ser estas tensiones de aquí. Repito, suponiendo o bajo el supuesto que hicimos de que A tiene 0 volts, ese sería mi tierra. Literal, digamos, si hiciéramos una analogía, sería mi suelo. Tengo altura 0. Si yo aquí en el esquema estoy indicando que la terminal de mayor potencial está en C, por eso C tiene una mayor altura que mi terminal, o bueno, mi tensión en B. O sea, la tensión en C, que vendría a ser representada por esta altura, tiene una mayor magnitud que B, que la tensión en B, que está siendo representada por esta altura. ¿Con quién? Pues con respecto a A. Por eso esta es nuestra referencia, porque pues si no, ¿contra qué lo estaría midiendo? ¿Cómo podría, siempre para comparar dos cosas, pues tengo que tener un punto de referencia? En este caso es A. Y simplemente aquí por simbología estoy diciendo que C es más grande que B. ¿Qué tanto? Pues no sé, solo sé que es más grande, o por lo menos yo lo estoy suponiendo así. Entonces, mi tensión B1 vendría a ser esta diferencia entre B y C. Repito, yo no conozco ni cuánto vale la tensión V de C, ni cuánto vale la tensión V de B, por decirlo de otra forma, estas alturas. Pero lo que yo aquí estoy haciendo es un cambio de variable, porque en las ecuaciones podemos observar que tengo, si este es dato y este es dato, tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas y 3 ecuaciones. No es un sistema cuadrado y por lo tanto no lo voy a poder resolver. Lo que yo estoy haciendo al hacer esto de las tensiones nodales es que voy a realizar un cambio de variable en la cual voy a forzar a que mi sistema sea cuadrado. Bueno, en este caso la tensión de la resistencia R1 sería pues la tensión en C menos la tensión en B. Entonces, pues recordemos que las ecuaciones que obtuvimos a través de la ley de corrientes de Kirchhoff está toda en términos de corrientes. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es poner cada una de las corrientes en términos de las tensiones nodales, como dice aquí el cuarto paso. Entonces, recordemos que la corriente en la resistencia 1 por ley de Ohm va a ser igual a la tensión en la resistencia 1 entre el valor de la resistencia. Si ya determinamos que la tensión en 1 es igual a la tensión en C menos B, simplemente sustituimos y ya tenemos el valor de la corriente en R1 en términos de tensiones nodales. Vamos a hacer lo mismo para otra resistencia. Vamos a considerar ahora la resistencia R2. Recordemos que en el esquema donde colocamos las direcciones de todas las corrientes, la corriente R2 la colocamos en este sentido. Por convención de signos pasiva, su tensión iría más bien, la terminal de mayor potencial sería la que está conectada a B, la de menor potencial sería la que está conectada en el nodo A. Y pues entre esas dos estaría la tensión de B2, que sería la tensión en esta resistencia. Entonces, esa tensión B2 también la podemos escribir en términos de los voltajes nodales como la tensión en la terminal de mayor potencial menos la tensión en la terminal de menor potencial, que sería la tensión en B menos pues la tensión en A. Así es, aquí está escrito, pero como recordamos que la tensión en A vale 0, pues esto básicamente sería la tensión en B menos 0, esto lo podemos omitir y nos queda que la tensión en resistencia 2 es igual a la tensión en B. Por ley de Ohm sabemos que la corriente en 2 es igual, más bien la corriente que fluye a través de la resistencia 2 es igual a la tensión entre las terminales de la resistencia sobre su propio valor de resistencia y pues simplemente aquí sustituimos este dato. Y ya de nuevo tenemos otra
variable de las ecuaciones en términos de las tensiones. Habría que hacer algo similar, pues es decir, poner la corriente de R3 en términos de tensiones nodales, asimismo la corriente de R4 en términos de tensiones nodales. En la siguiente diapositiva van a aparecer cómo deberían de estar escritos, pero no voy a hacer el proceso como tal. Entonces, así es como quedarían para I3 y para I4, considerando estas direcciones de corriente que adoptamos desde un principio. Entonces, simplemente hay que sustituir I1, I2, bueno, sustituir esta I1, que ya está en términos de las tensiones nodales, esta I2, esta I3 e I4, en las ecuaciones que habíamos obtenido de los nodos a través de las corrientes de Kirchhoff. Primero voy a sustituir estos que son valores que nos dan por dato y voy a proceder a sustituir las corrientes con estos valores. Y sustituyendo nos quedan así. Y si revisamos las ecuaciones, vamos a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que sería V subíndice B, V subíndice C y V subíndice D. Ya, entonces es un sistema 3×3 que podemos resolver con pues, el método matricial que mejor nos acomode o el método de solución de ecuaciones que mejor nos acomode. Y simplemente que vamos a obtener, nuestras incógnitas serían V de B, V de C y V de D. Resolviendo para esas incógnitas, aquí voy a sustituir simplemente los valores de las resistencias, que también son dato, y resolviendo para estas variables, pues nos quedan estas tensiones. Solo observación, hasta aquí termina el método, por decirlo así, de nodos, porque el quinto paso es resolver el sistema. Lo que sigue es ya obtener como tal las tensiones de las resistencias, es decir, V subíndice 1, V subíndice 2 y por supuesto también sus corrientes. Si recordamos, la tensión en la resistencia 1, es decir, V1, la determinamos como la tensión en C menos la tensión en el nodo B. Simplemente sustituyendo datos de los que tenemos aquí atrás sería menos 11 menos 15 y nos queda 4 positivo. Para la tensión en la resistencia 2 habíamos quedado que solo era igual a la tensión en el nodo B, entonces nos queda que la tensión en 2 es de 15, de menos 15, 15 negativo. Quiero hacer aquí un paréntesis, ¿por qué? Porque aquí nos quedó un positivo y aquí nos quedó en negativo. Ya con esta respuesta ya es la correcta. Ya lo que se acostumbra a veces a hacer es que cuando nos salen tensiones negativas aplicamos lo de la equivalencia de signos, que quiere decir que yo consideré primero esta dirección de corriente y con esa dirección de corriente me di una tensión de magnitud negativa. Lo que yo puedo proceder a hacer si es que ese signo me causa ruido, me molesta, bueno, giro mis signos. Al girar los signos para que siga siendo equivalente a la tensión tengo que cambiar el signo de mi tensión y cambio también la dirección de la corriente. Y esto sería exactamente equivalente a esto de aquí, ¿no? Entonces ahí pues si nos causa ruido el que nos sale una tensión negativa podemos cambiarlo haciendo perfectamente esto, ¿no? Y ojo aquí, bueno, este signo sigue aquí, pero pues ya no contaría, ¿no? Así ya sería positivo yo al haber cambiado los signos de esta parte. Continúo con la tensión en 3, que sería la tensión en B menos la tensión en D. Recordemos, esta es mi tensión de 3. Como determiné esta la de mayor potencial, sería B menos la de menor potencial, que es D. Aquí está. Y pues nos da un total de 5, ¿no? De acuerdo a los valores que nos dio para estas variables. Y pues para la tensión 4 nos quedó que es igual a la tensión en D, que nos da de menos 20. ¿Podemos hacer algo similar para lo que hicimos en R2 para quitarnos este signo negativo si nos hace ruido? Sí, sí podemos. Y pues, aunque aquí ya está resuelto, lo que siempre es recomendable cuando es posible hacerlo, pues siempre evaluar en algún software de simulación. Entonces aquí tenemos el conjunto de los datos. Hasta ahorita habíamos obtenido tensiones. A través de la ley de Ohm podemos obtener las corrientes. Por ejemplo, para la corriente en la resistencia 1 es igual a su tensión entre su valor de resistencia. Ya conocemos la tensión, que es igual a 4. Por datos sabemos que R1 es igual a 2. Y podemos conocer su corriente. Lo mismo para los otros resistores. Ojo,
Aquí yo conservé el valor de menos 15 que nos había salido originalmente, es decir, yo, aunque les di el ejemplo para cambiar la dirección más bien cambiar los signos de la tensión y por lo tanto la dirección de la corriente y que esto nos diera positivo, para este ejemplo yo estoy tomando como si ese cambio de dirección, o bueno, para este cálculo, yo estoy tomando como si ese cambio de dirección no lo hubiéramos realizado, es decir, estoy tomando lo que nos dio directamente de la resolución de las tensiones nodales en las ecuaciones. Y finalmente aquí procedo a simular. Tengo los voltímetros y si se regresan al esquema anterior, es muy importante, como siempre les digo, hacer coincidir los signos del voltímetro con los que yo tengo en mi esquemático para que el valor de la tensión me dé con el signo adecuado y pues podemos ver que en efecto coincide con los datos que tenemos por aquí, que sería 4, menos 15, 5 y menos 20. 4, menos 15, 5 y menos 20.